Pues qué tal, innovadores en la web, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez vamos a explicar cómo instalar Runlite en Linux, solucionar el problema de la pantalla dividida y además crear dos tipos de lanzadores para Linux. Bueno, antes que todo quisiera decirles que Runlite es un cliente para Old School RuneScape que es gratis, de código abierto y con una gran comunidad a nivel mundial. Y bueno, en mi opinión es estupendo. Muy buena jugabilidad, opciones y cantidad de funciones que son estupendas. Comencemos. Primero que todo hay que tener Java instalado en nuestra computadora. En mi caso ya venía preinstalado, pero en su caso posiblemente tengan que instalarlo. Yo les voy a mostrar un modo para instalarlo por consola, pero ustedes deciden cómo instalarlo por repositorio, por gestor de paquetes, centro de software, como ustedes quieran. Ajá. Primero que todo vamos a abrir la terminal y vamos a pegar el siguiente comando: sudo apt-get install default jre. Se los voy a dejar de todas formas en la descripción para que no tengan que escribirlo y simplemente copien y peguen. Una vez que ya lo hagamos, se va a instalar el Java. Luego nos vamos al link que le dejaré en la descripción para descargar la versión más actualizada de Runlite. En este caso nos vamos a la siguiente página, runlite.net, se lo dejaré en la descripción, y nos vamos a este panel desplegable y vamos a seleccionar la última opción que dice descargar para todas las plataformas y damos clic. Allí se nos empezará a descargar un programa .jar que es para ejecutarlo con Java y se irá a la carpeta donde lo tengamos predeterminado. Así que nos vamos a la carpeta donde se haya descargado. En mi caso me meto aquí en Home, entro en Descarga y aquí está. Ya directamente podrían darle clic derecho y abrirlo con Java, pero en mi caso yo haré una instalación un poco más completa. Y aunque no son pasos indispensables, se los recomendaría que los hicieran. Primero que todo vamos a abrir una terminal y vamos a mover nuestro archivo de directorio. Por ejemplo, en mi caso quiero ponerlo en el siguiente directorio, usr local bin. Para ello vamos a ejecutar todo este comando, se lo dejaré en la descripción. Y vamos a darle enter. Allí ya se nos movió nuestro lanzador de Runlite a la siguiente carpeta. Luego de ello vamos a cambiarle los permisos al mismo. Pegamos el siguiente comando y le damos enter. Bueno, ya sí terminamos de hacer el proceso extra que quería hacer, y para ejecutarlo desde la terminal sencillamente tendrían que usar el siguiente comando. Y una vez dándole enter les cargaría una serie de pantallas donde les indicaría cómo va el progreso de la descarga del juego y la instalación para empezar a usarlo. En mi caso, con la ejecución normal yo no puedo abrir el programa, ya que al intentarlo me da el siguiente error que ven en pantalla. Bueno, esto se da por un problema en la aceleración gráfica del hardware. Para solucionar esto es muy sencillo. Sencillamente al código que ya tenemos para ejecutar Java normalmente, para ejecutar Runlite, le vamos a agregar el siguiente código: menos menos mode igual a off. Todo tiene que ser en mayúscula, hay que recordar eso. Y luego al darle enter se nos ejecutaría el juego normalmente. En la descripción le dejaré la fuente de donde saqué esta información por si quieren ir a ver cómo hacerlo para distintas plataformas como Windows, Mac u otras. Bueno, a continuación les explicaré cómo crear dos tipos de lanzadores para Linux, uno de escritorio y otro que se anexe a este menú. Bueno, primero que todo vamos a descargarnos el icono de Runlite, a excepción que lo quieran con otro icono, cuestión de gustos. Y bueno, ya una vez que lo guardemos en descargas, ya yo lo tengo, lo que vamos a hacer es moverlo de directorio. En mi caso yo voy a ponerlo en el mismo directorio que tengo el juego para que no esté muy lejos, digo el cliente. Acá lo movemos con este comando, también estará en la descripción, para tenerlo en el mismo directorio y que no se nos vaya muy lejos. Una vez ya tengamos la imagen en el directorio que queremos, proseguiremos a crear el lanzador. Las distribuciones actuales de Linux ya traen programas para hacer esto predefinidos. Por ejemplo, acá coloco clic derecho sobre mi escritorio y aquí está, crear un lanzador. Acá colocamos el nombre, que no tiene que ser obligatoriamente el nombre del programa. Aquí colocamos Runlite, aquí colocamos cualquier comentario, el que quieran. Y acá, que es la parte importante, tenemos que colocar el comando con el que ustedes abren el juego. En mi caso, como tengo el problema de aceleración del hardware, debo colocar esto.
Y luego vamos a cambiar el icono para colocarle el que descargamos. Una vez tengamos esta pantalla, en mi caso yo voy a seleccionar, bueno, la imagen que descargué. Acá nos vamos a archivos de imágenes, me voy al directorio donde lo tengo, en mi caso es otras localizaciones, computer, USR, que está aquí, local, bin, y acá ya tengo la imagen. La seleccionamos, y como pueden ver, acá ya sencillamente lo creamos, yo debo actualizar mi escritorio, y así ya está listo. Ahora, para crear un lanzador en este menú es muy fácil y parecido. Sencillamente buscamos nuestra herramienta editora de menú. Si no tienen una pueden instalarlo. Y seleccionamos el área donde queremos que esté. En mi caso yo quiero que esté aquí en juegos. Acá pulsamos añadir o si les aparece en el menú colocamos añadir lanzador. Y aquí igualmente colocamos el comando que necesitamos. Esta siempre es la parte importante porque indiferentemente si agregan las otras cosas les funcionará igual. Lo importante es el comando, deben tenerlo en cuenta. Luego aquí podemos cambiar el icono, vamos a buscar en mis archivos, vamos a buscar en el mismo directorio que lo tenemos. Ajá, USR, local, bin, le colocamos la imagen y bueno, así ya tenemos creado nuestro lanzador de menú. Aquí. Bueno, y así ya tendríamos los dos iconos creados y podemos ejecutarlo tranquilamente. Bueno, innovadores, esto fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de gran provecho. Déjenme su comentario, siempre estoy atento para leerlos todos. Den un like si les fue útil para que los demás puedan verlo. Y chao.